Bueno, continuamos con el simposio. Ahora le toca a Pedro Trujillo, que sabemos es cardiólogo, hemodinamista, docente de la Cátedra de Cardiología, que nos va a hablar del tema revascularización en el shock cardiogénico. Así que adelante cuando quieras nomás, Pedro. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Carlos. Gracias a las autoridades del Congreso. Estamos cambiando un poco el ángulo de la información. Vamos a referirnos al tema de revascularización en shock cardiogénico. Básicamente en esta primera diapositiva vemos, digamos, la ruta que vamos a seguir, la agenda, y vamos a tocar algunos aspectos al respecto. Entonces, la primera, a modo de introducción, yo les diría que hay una tendencia mundial, y el último estudio que me estoy refiriendo es hasta el 2018, en un aumento de los shock cardiogénicos en los registros de Estados Unidos. Hay un leve aumento de las internaciones por shock cardiogénico en Estados Unidos, como se visualiza en la gráfica de la izquierda. Además, la mortalidad global del shock cardiogénico en Estados Unidos ha permanecido básicamente estable, con una leve mejoría. Yo diría que, y los autores refieren que 1 de cada 2 era la mortalidad hace 15 años y ha pasado a 1 de cada 3. Digamos que hay una mejoría leve, pero hay una tendencia de la estabilidad y claramente que se necesita una mejora y un desarrollo en la sobrevida de este grupo de pacientes. Como datos brutos es importante saber que de los shock cardiogénicos el 80% responden a cardiopatía isquémica y que más o menos complican el 5% de los infartos agudos de miocardio. Recordar además que de los shock cardiogénicos hay un porcentaje que está vinculado a los síndromes coronarios agudos sin ST y merecen un análisis un poco diferencial. Otro dato importante, bruto de la numerología, digamos, del shock cardiogénico, es que un porcentaje muy importante, cercano al 80% de los enfermos con shock cardiogénico tienen enfermedad multivaso. A modo de introducción, yo quería mencionarles estos aspectos y algún aspecto más. Esta diapositiva tiene en cuenta el concepto que tenemos de shock cardiogénico. Arriba a la izquierda, la macrohemodinamia, la microhemodinamia, digamos, el soporte hemodinámico y la respuesta al tratamiento inicial. Tan importante es esta concepción que tenemos del shock cardiogénico que la usamos para medir, para evaluar la severidad de este shock cardiogénico, teniendo en cuenta este concepto multiparamétrico, y es un aspecto relevante a la hora de incluir pacientes en los trials y de leer o sacar conclusiones de los trials subsiguientes en cuanto a que haya una homogeneidad de criterios de severidad en la evaluación del shock cardiogénico. En este sentido, la clasificación más utilizada es la clasificación de la SCAI, de la Sociedad de Angiología Intervencionista, y establece una escala de colores y que se correlaciona con el pronóstico y la mortalidad de este grupo de pacientes, y que debemos decir desde ya que se ve modificada por algunos factores, y como vamos a ver, la presencia de un paro o de una fibrilación ventricular en el curso de un infarto puede modificar, o la presencia de una parada cardíaca puede modificar esta escala y va a ponernos, digamos, en jaque en cuanto a la clasificación de este grupo de pacientes. Pero entonces la primera pregunta que nos vamos a hacer en lo que se refiere a revascularización del shock cardiogénico es, la pregunta es si debemos tratar tempranamente o avanzar por una estrategia de estabilización inicial. Esta pregunta fue contestada en los años 2000 con el Shock Trial, donde claramente se llegó a la conclusión de que la invasión temprana y la revascularización temprana de este grupo de pacientes de shock cardiogénico en el curso de un infarto agudo de miocardio mejoraban la mortalidad a los 30 días, y que esa mortalidad además se prolongaba a los 30 al año. Y entonces ese fue un gran escalón muy importante que hoy tenemos medulizado en cuanto a que tenemos un shock cardiogénico, y lo primero que sabemos en el curso de un infarto agudo de miocardio que debemos tratar invasivamente a ese enfermo como una etapa muy inicial en el tratamiento de estos pacientes, versus un concepto que previamente se había desarrollado, era la estabilización inicial. Este estudio es, fíjense que son 150 enfermos 150 enfermos de un lado y 150 enfermos del otro, pero llegó a esta conclusión tan importante en los años 2000. Esto se mantenía al año y entonces volvía a afirmar sobre el mismo concepto de la revascularización temprana en este grupo de pacientes, algo que hoy tenemos muy medulizado. La segunda pregunta relevante es
¿qué vamos a revascularizar? Está claro que vamos a revascularizar la lesión culpable, es un infarto. El tema es qué hacer con las lesiones no culpables en el curso del shock cardiogénico. Y entonces ahí, por un lado, está la intuición que nos dice, bueno, cuáles son los beneficios de una TC multivaso, y fue la práctica hasta el 2017, y eso se vio reflejado en las guías de la Sociedad Europea de Cardiología, y no tanto en las guías americanas de cardiología, pero intuitivamente uno decía, bueno, revascularicemos todas las lesiones severas, eso podría mejorar la hemodinámica del enfermo, mejorar la función por recuperación de territorios isquémicos, va a reducir las arritmias y la isquemia recurrente, y era una práctica común intentar revascularizar todo lo severo. Sin embargo, eso también tenía algunas desventajas. Sabíamos que en el curso de ese, además de tratar la lesión culpable, intentando tratar las lesiones no culpables, íbamos a tener más microembolización coronarias e infartos iatrogénicos, íbamos a tener más complicaciones, vamos a tener más tiempo en sala del paciente, vamos a utilizar más contraste y eso va a asociarse a mayor nefropatía por contraste. La presencia de catéteres durante tiempo más prolongado y la manipulación vascular va a llevar a mayor trombicidad y complicaciones vinculadas a eso, tiempo y catéteres y tiempo, y eso llevaba además a mayor porcentaje de accidentes cerebrovasculares como una complicación de la manipulación hemodinámica en este grupo de pacientes tan críticos. Por otro lado, un concepto más, digamos, un poco menos invasivo, decía, bueno, menos contraste, menos nefropatía, resolvamos la lesión crítica, la lesión culpable y nada más, y nos disminuiría todas las complicaciones que tenemos, pero además como hecho conceptual, evitar las oclusiones crónicas totales, porque eso sí llevaba tiempos y una cantidad de contraste y manipulación cardíaca que seguramente ya intuitivamente uno la suponía como iba en contra del paciente. Y entonces, ¿cómo se resolvió ese aspecto tan relevante de qué lesiones tratar en el curso de un shock cardiogénico, un enfermo grave con una mortalidad muy alta, como ya veníamos diciendo, cercano entre el 30 y 40%? Fíjense que en el año 2017 la guía establecía, la guía europea recomendaba como una indicación 2A, o sea, una indicación muy fuerte, la revascularización multivaso de este grupo de pacientes, mientras que la AJA no hacía una recomendación clara. ¿Qué vino a resolver este aspecto? Bueno, el estudio Culprit Shock vino a intentar contestar esta pregunta. Es un estudio, básicamente es un estudio europeo, multicéntrico, que incluye 350 enfermos de cada lado. De un lado tenemos solamente la revascularización de la lesión culpable y del otro lado solamente la revascularización multivaso. Recuerden que la revascularización de la lesión culpable incluía en etapas posteriores del enfermo en forma escalonada poder resolver el resto de las lesiones. Es un estudio que está bien diseñado en el sentido que las poblaciones están bien macheadas de un lado y del otro. Incluía mayoritariamente infartos con ST, pero también incluía infartos sin ST. Y algunos aspectos importantes en cuanto a la proporción de pacientes que habían tenido parada cardíaca o PCR en el curso del shock cardiogénico. Eso podía influir de manera importante. El número de oclusiones crónicas totales. En fin, y las terapéuticas utilizadas, si se había utilizado o no se había utilizado soporte hemodinámico mecánico. Pero es un estudio que en ese sentido está bien macheado, o sea, son comparables las poblaciones. El punto final común establecía un punto combinado que incluía mortalidad y necesidad de reemplazo de la terapia de la función renal, y mostró un beneficio a favor de únicamente el tratamiento de la lesión culpable. Y recuerden este aspecto, era tratar la lesión culpable únicamente la del infarto, pero además estaba habilitado en los siguientes sucesivas semanas la revascularización escalonada del resto de las lesiones. Este beneficio de solamente tratar la lesión culpable se producía sobre todo a expensas de una mejoría de la mortalidad, sobre todo en los primeros 30 días. Sin embargo, si uno mantenía la tendencia al año, veía que la mejora en mortalidad disminuía y no se mantenía esa diferencia en mortalidad que sí se obtenía a los 30 días. Pero a los 30 días en el shock cardiogénico es un número muy importante, mejorar la mortalidad. Entonces, cuando veíamos, esto es lo que le decía, que mejoraba los puntos primarios de la mortalidad y de reemplazo a los 30 días y se mantenía al año, y tenía algunas cosas en contra, como que, por ejemplo, las tasas de insuficiencia cardíaca eran peores en el grupo de pacientes que solamente se revascularizaba la lesión culpable, lo cual es bastante entendible porque eran enfermos que tenían un porcentaje alto de una enfermedad multivaso y que no habían sido resueltas. La tasa de rehospitalizaciones.
Como concepto entonces importante en cuanto a estas dos preguntas, está clara la pregunta de la invasiva temprana, de la estrategia invasiva temprana en este grupo de enfermos con shock cardiogénicos e infarto. Y en cuanto a la lesión, a qué revascularizar en el shock cardiogénico, está claro también a la luz de este estudio de que revascularizar la lesión culpable, pudiendo hacer una estrategia escalonada con respecto al resto de las lesiones, tenía una reducción en la muerte de todas las causas o la terapia de reemplazo renal a los 30 días, y que este efecto en el punto final compuesto se observa persistentemente a los 12 meses de seguimiento, pero que la mortalidad se atenúa con el tiempo, y que eso era a costo de una mayor incidencia de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y revascularización repetida, lo cual era absolutamente lógico en el grupo en que solamente se había tratado la lesión culpable. Tanto es así, tan importancia tuvo este estudio que modificó las guías del 2017 y ya en el 2018, por supuesto, había una indicación clase 1 de una estrategia invasiva temprana, pero la indicación que teníamos de 2A de tratar la enfermedad multivaso pasó a una indicación 3, es decir, estaba contraindicado tratar todas las lesiones en el curso del shock, de un infarto con shock cardiogénico. Esto es así con algunas excepciones, y específicamente el shock cardiogénico vinculado al infarto no ST, abre algún paréntesis en el sentido de que no es tan claro identificar la lesión culpable en el YAM sin ST, en que una proporción o un porcentaje de los enfermos con YAM, con ST y shock cardiogénico presenta una afectación multiarterial en el curso del infarto, o en territorios concomitantes, o una inestabilidad eléctrica vinculada a lesiones muy críticas con disminución del flujo que permiten al equipo actuante actuar sobre esa otra lesión más allá de la lesión evidente culpable del ST. Pero como concepto global debemos tratar la lesión culpable y hacer una estratificación escalonada para el resto de las lesiones, tomándonos el tiempo y haciéndolo escalonado. Entonces, algunos aspectos que también son a considerar en todo este análisis, sobre todo en la lesión culpable y no culpables, se refieren a qué influencia tenía el PCR en el shock cardiogénico. Y eso es muy importante porque, como dijimos, ya modificaba el estadio del shock cardiogénico en el que estamos. O sea, la mortalidad de los enfermos por estadio, de acuerdo a la SCAI, se ve modificada cuando el enfermo, además de tener el shock cardiogénico, tuvo un evento de PCR. Entonces, esta clasificación se ve golpeada por ese hecho si está presente, y ese hecho está presente en un porcentaje importante de los shock cardiogénicos con infarto agudo de miocardio. Otro elemento relevante se refiere a el número de oclusiones crónicas totales que presenta el paciente, porque esto claramente modifica el pronóstico de estos pacientes en el shock cardiogénico, y a nadie se le ocurre empezar a hacer una oclusión crónica total en el curso de un shock cardiogénico, pero influencia en forma directa en el outcome, en los resultados de este grupo de pacientes. Lo mismo que el soporte mecánico, el soporte circulatorio mecánico en el shock cardiogénico pueden modificar. Para explicar este hecho, yo mostraba la modificación de la mortalidad que se veía en el shock cardiogénico con y sin parada cardíaca, y los números son muy claros en ese sentido. La mortalidad, digamos, en este cuadro de 4, digamos, de doble entrada, a la izquierda arriba vemos donde está la mayor mortalidad, esos son aquellos enfermos que tenían shock cardiogénico y parada cardíaca, y a la derecha y abajo están los enfermos con menor mortalidad. No tienen shock cardiogénico y no tienen parada cardíaca. Está muy claro que la parada cardíaca y el shock cardiogénico interaccionan en forma sumatoria de mortalidades. Este tipo de críticas ha sido realizada al culprit shock, donde el macheo de pacientes con parada cardíaca no es igual, cercano al 50% en uno y al 55% en el otro. Lo mismo los otros dos estudios que básicamente son los estudios que se comparan con el culprit shock, que son el British Columbia y el estudio del registro coreano, donde también existen diferencias en el tipo de definición de estadio del shock y del tipo de revascularización que se realiza. Pero, como mensaje importante, recuerden que la clasificación que utilizamos del SCAI está modificada por la parada cardíaca de una manera importante. Otro aspecto al cual me quería referir es un poco cómo en el manejo del shock cardiogénico, cómo está viendo el mundo, cómo ve la AJA digamos, el diagrama de funcionamiento de los traslados y de los centros en el contexto de un shock cardiogénico. Digamos que se establecen niveles
tres niveles: un nivel primario donde no tiene capacidad de angiografía, un nivel que sí tiene capacidad de angiografía y de angioplastia, pero un nivel 1 donde además de tener capacidad de realizarle la angioplastia al paciente, tiene la capacidad de hacerle un soporte hemodinámico al paciente, tiene capacidad de una capacidad de monitorización invasiva, etcétera, que es un poco la tendencia que hay en el shock cardiogénico de este grupo de pacientes, de poderlos, una vez que están identificados como shock cardiogénico, revascularizar la arteria culpable, definir la hemodinamia y en forma invasiva a través de un cateterismo cardíaco derecho, definir las complicaciones con un ecocardiograma inmediato y tener un equipo multidisciplinario que incluya al médico intensivista, al cardiólogo intervencionista, pero también a especialidades muy ultra específicas, como son el equipo de asistencia de los devices de soporte circulatorio. A manera de mensaje para llevarse a casa, estamos hablando de shock cardiogénico, alta mortalidad. Yo les diría que se debe mejorar el tratamiento del shock cardiogénico, que muestra una leve disminución en las tasas de mortalidad en los últimos 15 años, sobre todo con datos de Estados Unidos, pero que nosotros estamos lejos y estamos seguramente estables en el tratamiento del shock cardiogénico con una alta mortalidad. Es evidente que debemos mirar, para mejorar la mortalidad del shock cardiogénico, debemos mirar más allá de la angioplastia multivaso. Es una enfermedad sistémica, es una enfermedad mucho más amplia que la revascularización de los múltiples vasos, pero que debe ser un punto a considerar. Se necesitan ensayos donde tal vez se deban quitar los confundidores como las oclusiones crónicas totales o los PCR e incluir más soporte circulatorio mecánico para realmente identificar dónde, si tenemos una mejora o no una mejora con las medidas que tomamos. El problema fundamental en el shock cardiogénico es la falla de bomba, por lo que el próximo cambio es el oportuno inicio de un poderoso soporte circulatorio mecánico. Eso está claro y es un desafío en el Uruguay claramente. Y hasta entonces, hagámoslo simple, al shock cardiogénico solamente tratemos la lesión culpable. Acá terminaría, Carlos, la exposición. Bárbaro, Pedro, excelente exposición.